esa memoria traumática va a seguir latiendo de forma silenciosa, como una reacción inflamatoria a mediano y a largo plazo. El cuerpo va a ser una especie de oráculo, el cuerpo va a ser una especie de termómetro, nos va a brindar indicadores que nos permiten ahondar en los orígenes de las experiencias traumáticas. Cuando empezamos a trabajar desde la perspectiva de la liberación somática del trauma, podemos acceder a otra agenda, una agenda oculta, una agenda inconsciente, una agenda que normalmente no se expresa a través de este tipo de palabras o de este tipo de discursos, sino una agenda que se expresa a través de la actitud, del movimiento, de las pautas respiratorias, de los patrones de organización somática. Esta llamada compulsión a la repetición tiene que ver precisamente con esas experiencias traumáticas que no han sido resueltas. Y aquí cuando hablamos de resolver, también nos estamos refiriendo a una resolución del ciclo somático. Respira tu corredor lumbar. Considero que uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad desde el punto de vista de las terapias contemporáneas es que se centran en los síntomas, se centran en las enfermedades y muchas veces pareciera que existe una gran obsesión por querer eh, remitir, por querer disminuir la tensión de estos síntomas. Lo que hemos podido saber sobre estas enfermedades y sobre estos síntomas se remonta fundamentalmente a un conflicto entre el sujeto y la sociedad. Y básicamente aquí estamos hablando de experiencias traumáticas que se encuentran acechando constantemente a las personas, a los sujetos, y que el efecto del trauma no necesariamente es inmediato. Cuando la experiencia traumática no es tratada, no es resuelta internamente, cuando no se ponen a disposición los recursos psicosociales adecuados para que la persona pueda superar esa experiencia traumática, esa memoria traumática va a seguir latiendo de forma silenciosa, como una reacción inflamatoria a mediano y a largo plazo. De tal forma que muchos de los síntomas y enfermedades que tenemos actualmente se remontan no solamente a experiencias tempranas, de lo que llamamos también como la arqueología del sujeto, sino también a experiencias transgeneracionales, aun y cuando la persona no haya conocido a estos ancestros o a estos antepasados. Entonces, la hipótesis de que la experiencia traumática dentro de este conflicto del sujeto con la sociedad se encuentra en la génesis o es uno de los principales factores en la producción de síntomas y enfermedades a futuro, es uno de los aspectos que vamos profundizando precisamente con toda nuestra técnica de liberación somática del trauma. Bien, en todo este proceso de la relación entre el síntoma, la enfermedad y el trauma, aquí en medio existe una parte muy importante que si bien tiene que ver con la historia de cada persona, nosotros en lo que nos enfocamos es en la experiencia somática. El cuerpo va a ser una especie de oráculo. El cuerpo va a ser una especie de termómetro, nos va a brindar indicadores que nos permiten ahondar en los orígenes de las experiencias traumáticas. Ahora, aquí es muy importante para poder conocer este oráculo y esos indicadores, será fundamental aprender el idioma del cuerpo o los idiomas del cuerpo.
Para esto no se trata de una lectura objetiva del cuerpo, sino que aquí el terapeuta o la terapeuta holística tiene que también poner su propio cuerpo deseante, su propio cuerpo pulsional, el cuerpo parlante, el cuerpo libidinal, porque esto va a permitir poder entrar también en este campo somático de información que nos permite llevar a cabo este diálogo con ese otro cuerpo que ha experimentado diferentes experiencias traumáticas. De esta forma, el foco en el cuerpo es un elemento fundamental dentro de la técnica de liberación somática del trauma. Y es a partir de este lenguaje, que básicamente va a ser el lenguaje del sistema nervioso vegetativo, que va a ser el lenguaje de la fascia, de los órganos, de los músculos, de las cadenas, de los segmentos, etcétera, como vamos a poder ir desentrañando cada uno de los secretos que va guardando nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo constantemente nos está diciendo qué es lo que necesita. Nuestro cuerpo constantemente también está demandando ser liberado de estas tensiones que se han ido acumulando a lo largo del tiempo por las diferentes experiencias traumáticas que hemos experimentado en nuestra vida. Bien. Aquí hay un aspecto que me parece muy interesante, que es lo que yo llamo las dos agendas, ¿no? Cuando una persona llega a consulta, normalmente la persona llega con su agenda. ¿Qué significa esto? Pues llega con su conjunto de malestares, demandas, conflictos, dolor, tensión, tristeza, ansiedad, etc. Esa es, digamos, una agenda, la agenda del yo consciente, la agenda del ego que tiene un cuerpo que está sufriendo. Cuando empezamos a trabajar desde la perspectiva de la liberación somática del trauma, podemos acceder a otra agenda, una agenda oculta, una agenda inconsciente, una agenda que normalmente no se expresa a través de este tipo de palabras o de este tipo de discursos, sino una agenda que se expresa a través de la actitud, del movimiento, de las pautas respiratorias, de los patrones de organización somática, que se expresa a través de diferentes sensaciones experimentadas en el propio cuerpo. Esa es la agenda que nos interesa en la liberación somática del trauma. Esa es la agenda que nosotros tratamos de escuchar, que tratamos de ver, que tratamos de palpar para poder desentrañar los secretos que está guardando nuestro cuerpo con respecto a las memorias traumáticas que siguen operando silenciosamente a través de nuestra sangre, de nuestra energía, de nuestra fascia, de nuestra musculatura, pero principalmente a través de nuestro sistema nervioso vegetativo. Entonces, la importancia de poder entender estas dos agendas es fundamental, porque si tendemos a irnos con agenda consciente del ego, nuestra terapia está destinada al fracaso. Vamos a estar trabajando para el ego. La posibilidad de poder acceder a ese otro lenguaje oculto, a ese otro lenguaje cifrado que se encuentra en el cuerpo, va a ser muy importante, porque eso nos va a permitir entrar, profundizar en las memorias que han causado estos desequilibrios en todo nuestro organismo y en todo nuestro ser. Voy a soltar. Vamos a liberar todo eso que está ahí. 1, 2, 3. Eso es. Siente esa liberación. Siente. En esa agenda del cuerpo, en esa agenda oculta, pues también nos vamos a encontrar una gran necesidad que hemos identificado al trabajar con muchos pacientes, que es la necesidad de cerrar ciclos. Nuestro cuerpo, nuestro organismo, en esa conexión cuerpo-mente, necesita cerrar ciclos. Esta llamada compulsión a la repetición tiene que ver precisamente con esas experiencias traumáticas que no han sido resueltas. Y aquí, cuando hablamos de resolver, también nos estamos refiriendo a una resolución del ciclo somático. Nuestro cuerpo tiene que terminar de llevar a cabo
esa acción que se quedó pausada, esa palabra que no se pudo decir, ese grito que no se pudo realizar, esa puesta de límites que se quedó paralizada, esa necesidad de salir huyendo o de salir corriendo, esa necesidad de morder, esa necesidad de golpear, esa necesidad de reclamar, esa necesidad de vomitar, etcétera. Hay toda una serie de procesos biológicos, somáticos, que tienen componentes emocionales muy intensos que no han sido resueltos. Esto es, que no han podido completar el ciclo de acción. Y ese es un elemento clave dentro de la liberación somática del trauma. ¿Cómo ayudamos al cuerpo en esa agenda oculta a poder llevar a cabo a su fin ese ciclo que es necesario para poderse liberar plenamente de esa experiencia de frustración que sigue guardando nuestro cuerpo? Aquí guardamos la tristeza, de todo esto que estás viviendo en este momento, de que estás triste. Y otro aspecto fundamental es lo que también denominamos la necesidad de reparar. Esto es, hay etapas de nuestro desarrollo que pueden haber sido truncadas por la experiencia traumática. ¿Qué significa eso? Que va a haber etapas sucesivas que no se van a recorrer, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo se quedó congelado en una etapa en el tiempo y necesita precisamente repararse. ¿Qué significa reparar? Significa poder acompañar a nuestro cuerpo a que pueda llevar a cabo este proceso de maduración. Y esa es una palabra muy importante dentro del proceso de liberación somática del trauma. ¿Por qué? Porque normalmente el trauma bloquea la madurez. Muchas personas se quedan como niños o como niñas esperando la atención, esperando el regreso, esperando la afirmación, esperando el amor que no tuvieron y que siempre anhelaron. Pero esa espera se convierte en una eternidad, se convierte en un proceso de infantilización constante de toda su vida. Entonces, el poder reparar consiste precisamente en ayudarle al cuerpo-mente a poder salir de ese estado de involución para poder transitar nuevas etapas de madurez. Estas etapas de madurez, por supuesto, que suponen aprender a afrontar los conflictos, que supone aprender a asumir responsabilidades, que supone aprender a ponerse en el lugar del otro o de la otra, que supone poder llevar a cabo una serie de tareas, ¿verdad?, que tienen que ver con autonomía, con la expresión, con la autoafirmación, con el amor propio, con la capacidad de vinculación, con la capacidad de comunicación, de resolución, de crecimiento, etc. Cuando esos procesos no son llevados a cabo, cuando no se lleva a cabo ese proceso madurativo, se experimenta el sufrimiento. Entonces, ese es el sufrimiento por lo que no se dio. Ya no es tanto el sufrimiento por la experiencia traumática, sino por lo que esta experiencia traumática imposibilitó que se madurara o que se creciera. No crecer también duele. Suelta, suelta, suelta. En la técnica de liberación somática del trauma trabajamos con 3 tiempos: el tiempo actual, el tiempo arqueológico y el tiempo transgeneracional. Muchos de los traumas con los que trabajamos son actuales, o sea, tiene que ver con lo que está pasando en este momento en la guerra, en la crisis, en la familia, en la pareja, en la situación de inseguridad pública, etc. También trabajamos con el tiempo arqueológico, que es todo lo que tiene que ver con tu pasado, tu nacimiento, tu primera infancia, todo lo que sucedió en el ecosistema familiar que te bloqueó o que te posibilitó, pero que aún queda como potencia.
Y un tercer tiempo es el tiempo transgeneracional, el tiempo de los ancestros y de las ancestras, que tiene que ver con todo los traumas que se generaron en 2, 3, 4, 5 generaciones anteriores y que se han transmitido transgeneracionalmente a través del vínculo y a través del campo energético transgeneracional. Entonces, la liberación somática del trauma juega con estos tiempos y juega no desde la lógica del terapeuta, sino desde la lógica del paciente. Porque nos vamos dando cuenta que en esa memoria del cuerpo, en esa agenda oculta, los tiempos se solapan. Los tiempos no son lineales, sino que son laberínticos, son circulares, tienen otra forma, ¿verdad? Que a veces, como en un sueño, nos lleva de un lugar y de repente nos llevan a otro. Entonces no son lineales, no entran dentro de la lógica de la razón, sino que entran dentro de la lógica o de la razón onírica. Y es un aspecto muy importante, es el cuerpo que ensueña. Y esa ensoñación tiene que ver con una alteración del espacio-tiempo, donde es importante aprender a navegar, aprender a surfear sobre esos tiempos. Sientes alivio. Una experiencia muy interesante que tuve en una ocasión con una paciente es al trabajar sobre su jara, sobre sus órganos y vísceras abdominales, y llevo a cabo una presión en la zona del ombligo. Y entonces esta paciente dice, le pregunto, bueno, ¿qué es lo que sientes? Y ella dice, siento ardor. Y entonces yo le pregunto, ¿qué asocias con esa palabra? Estas palabras son importantísimas porque pueden pasar completamente desapercibidas, pero esas palabras pueden guardar información fundamental. Cuando le pregunto qué es eso que arde, ella empieza a recordar un incendio. En este incendio sucedió una gran tragedia. Y entonces esta persona pues traía esa memoria traumática del incendio en su ombligo, digámoslo así, en su intestino delgado, pero para la medicina tradicional china, ahí guardamos el espíritu del Yi, que tiene que ver con todos los procesos digestivos y mentales. Y entonces, al recordar esa experiencia traumática, esta persona empieza a traer todo el tema de la culpa, porque a esta persona la habían dejado en ese momento a cargo de la casa, pero ella era muy pequeña, tenía 6 años, y entonces hubo un incendio, y entonces ella se sintió culpable. Entonces, esta culpa la ha venido cargando desde los 6 años, y esta culpa empezó a generar un proceso inflamatorio que al principio no se observó, pero al pasar de los años, estamos hablando de 30, 40 años, se expresa como una enfermedad autoinmune. Es una experiencia muy interesante de cómo nuestro cuerpo en esa agenda oculta y silenciosa se van fraguando estos procesos de salud y de enfermedad que van generando pues toda esta serie de procesos inflamatorios autoinmunes que guardamos en nuestro cuerpo. Fundamentalmente, liberación somática del trauma es aprender otro idioma, es aprender muchos lenguajes, ¿no? Es un gran reto para los terapeutas, especialmente para las terapeutas holísticas, que estamos acostumbrados o acostumbradas a trabajar con
la agenda del ego, y trabajamos muchas veces para el ego, y esto nos permite conocer este lenguaje oculto, este criptolenguaje del cuerpo, y nos permite trabajar con esa agenda oculta, con esa agenda silenciosa. Yo creo que ese es el aspecto o de los aspectos más importantes de esta formación, que es aprender ese lenguaje, ¿no? Por supuesto que en este entrenamiento pues son 6 módulos de un domingo completo al mes. Sin embargo, no consideramos que este entrenamiento agote todas las posibilidades de formación. Al contrario, yo siempre considero que cada entrenamiento que vamos facilitando abre puertas de exploración, de investigación, que es importante que cada persona dentro de su proceso formativo pueda ir navegando, pueda ir caminando estos caminos, porque ninguna técnica puede agotar todas las temáticas ni todos los procesos de aprendizaje y de conocimiento. Entonces yo los invito a que puedan entrar a nuestro entrenamiento. Es un entrenamiento online, pero también es un entrenamiento presencial aquí en Guadalajara, y conocer este lenguaje del cuerpo, que es muy importante, especialmente al trabajarlo a través de nuestras manos. Yo creo que aquí el contacto con el cuerpo es la principal herramienta que nos va a permitir tocar el trauma, ayudar a que la persona cierre ese ciclo, a que se repare, a que pueda evolucionar, a que pueda madurar y que pueda utilizar los recursos que su cuerpo tiene, biológicamente hablando, psíquicamente hablando, espiritualmente hablando,